Ya. A ver, pongamos los puntos entonces. Es el punto C igual a la coordenada, a ver, pongamos entre mayúsculas esto, a la coordenada 5,4. Ahí está, el punto C. Y el otro puntito que teníamos era, era menos 2 y menos 5. El punto D. Punto D, entre mayúsculas igual. Abrimos paréntesis, menos 2, menos 5. Ahí están los dos puntos, ¿ya? Vamos a ver más acá. Aquí está, ¿ya? Muy bien. El punto C y el punto D. El vector me dice cuál es. C y D. O sea que C es el inicial y D es el final. Nos vamos a esta parte de acá y vamos donde dice vector y ponemos el punto C, es el inicial y D es el punto final. Y ahí estaría el vector con sus coordenadas. Bueno, algo estético, le podemos hacer un poquito más grande esto. Nada más y cambiarle de color. Ok, ya. Regresamos y aquí estará el vector CD. ¿Ok? Y aquí están las coordenadas, ¿no? Las coordenadas rectangulares es menos 7 y menos 9. ¿Ya? Eso quiere decir que aquí podemos utilizar un sistema de referencia para escribir el vector, ¿no es cierto? Bueno, voy a capturar esto y vamos a irnos a la pizarrita y hacer el análisis con este vector. Nos vamos a la pizarrita y voy a continuar con este vector. A ver, vamos a poner aquí, control V, ahí está. Listo. Bien. Obviamente, si ustedes quieren poner el vector determinando como la diferencia entre dos puntos, pueden hacerlo. El punto C tiene coordenadas 5 y 4, ¿no es cierto? 5 y 4. El punto D tiene coordenadas menos 2 en X y menos 5 en Y. ¿Ok? Y recordemos que el vector CD es igual a la diferencia entre las coordenadas punto final, que es D, donde está la punta de la flecha, menos C, donde comienza la flecha, ¿no? Es un segmento de recta dentro de un espacio euclidiano, donde que está formado por la diferencia entre dos puntos o dos coordenadas, ¿ok? Punto final menos punto inicial. Y ya tenemos aquí el vector. Reemplazamos eso como coordenadas rectangulares, ¿cierto? Menos 2, menos 5, menos, bueno, pongámoslo así, menos 5 y menos 4. Y esto es igual a menos 7, menos 9. ¿Ok? Y ese es el vector CD. Y a ese vector, recordando de que se escribe así, entre mayúsculas con una flechita que indique que es un segmento de recta, o con una letra minúscula, en este caso está como 1, ¿cierto? U minúscula. Ese es un vector. Y ese es el vector que acabamos de encontrar. Aquí está. ¿Sí? No me he inventado nada. Así es como saca el vector, el GeoGebra, ¿no? Menos 7 y menos 9. ¿Ya? Listo. A ver, esto no es. Pasó. Aquí está. Bien. Listo. Ahora ya tenemos el vector en su coordenada rectangular. ¿Ok? Este es el vector en coordenada rectangular. Lo que vamos a hacer es cambiarle a coordenada polar y geográfica. Bien. Como este vector está, bueno, pues en el sistema de referencia está en el plano, es decir, ¿no? En el plano está entre el primero, el segundo, el tercero, el primero, el tercer cuadrante y el cuarto, ¿verdad? Y el cuarto cuadrante. Pero obviamente no vamos a tener como referencia a esos cuadrantes, sino las coordenadas rectangulares. Entonces aquí hacemos un nuevo eje de referencia desde el punto inicial del vector, que es ese de ahí, va a ser un nuevo sistema. ¿Ok? Esto es eje X positivo, la flechita me indica eso, y esto es eje Y positivo.
Y ahí nos damos cuenta en qué cuadrante está, ¿no es cierto? Y con las coordenadas rectangulares es lógico ver en qué cuadrante está, porque ambos son negativos. Negativo en X y negativo en Y. Entonces está en el tercer cuadrante, el vector. Muy bien. Ya está en el tercer cuadrante. Ahora, el ángulo, para escribirlo en coordenada geográfica, en coordenada polar, empieza siempre desde el eje X positivo, o sea, desde el primer cuadrante siempre, en sentido antihorario. Este es el ángulo que yo necesito para la coordenada polar. Bien. Ahora, yo puedo trabajar con un triángulo rectángulo. Puedo trabajar con dos triángulos que se han formado aquí, ¿no es cierto? Puedo trabajar con el triángulo que se ha formado aquí, ese triángulo rectángulo, o puedo trabajar con el triángulo que se ha formado acá. Bueno. Bien, entonces continuemos aquí. Igual de una vez le vamos a poner los puntos cardinales para la coordenada geográfica. Voy a poner aquí el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Sí? Ahí está. Y el vector, como está en el tercer cuadrante, significa que predomina el sur. Entonces, el ángulo que me va a servir para la coordenada geográfica va a ser del sur al oeste. Y a ese le ponemos como el ángulo alfa. Y aquí se ha formado un triángulo rectángulo. Lo voy a poner de este color. Y vamos a trabajar con ese triángulo. ¿Ok? Ese es un triángulo rectángulo. Es decir, que tiene 90 grados aquí. Y lo vamos a poner aparte para poder trabajar con ese triángulo. Bien. Para la coordenada polar necesitamos la norma del vector U y el valor angular de θ, que empieza siempre desde desde el primer cuadrante, o sea, desde el eje X positivo, desde la abscisa positiva, hasta topar el vector. Aquí llega a topar este vector y ese es el valor angular que necesitamos para la coordenada polar. Ponemos aquí el triángulo rectángulo que acabamos de determinar para encontrar ese valor del ángulo alfa y ponemos las coordenadas que tiene, ¿no es cierto? Esta coordenada es un lado, este es su otro lado, o catetos, podemos decir. Y esta va a ser la hipotenusa, ¿no es cierto? Esta es la norma del vector. Esta va a ser el cateto, dependiendo, ¿no? Si necesitamos el ángulo alfa, entonces el que está frente a ella es el cateto opuesto. Lo vamos a poner como B. O como A, no importa eso. Cateto opuesto. Cateto opuesto. Y B vamos a poner aquí como cateto adyacente. ¿Ya? Entonces esto es A, esto es B. El cateto opuesto, el cateto adyacente. A es el opuesto, B es el adyacente. Y aquí va a ser la norma, que obviamente es la hipotenusa. Y la hipotenusa es igual a la norma del vector. ¿Ok? Pitágoras. La hipotenusa que es igual a la norma del vector y la norma del vector a que es igual a la raíz entre sus coordenadas al cuadrado. A cuadrado más B cuadrado. Bien, podemos trabajar con la norma del vector o podemos trabajar con el triángulo rectángulo. De todas formas, los lados son positivos. Bien, ¿cuánto me muevo desde este punto hacia abajo y desde este punto hacia este lado? Los catetos, ¿no es cierto? Podemos incluso contar los cuadros como está en ese sistema, pues es más fácil, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 en X, ¿no? Bueno, y es lógico, porque en lugar de hacer eso, si no tenemos bien el sistema, pues vemos acá. En el vector, nosotros tenemos que las coordenadas son -7 en el eje X, ¿verdad? Este es el punto de inicio para este vector y va a ser -7 en el eje X. Ahí está el eje X. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Ahí está el punto, ¿sí? Y -9 en el eje Y. -1, -2, -3 y así hasta llegar hasta este punto y va a ser -9. Es decir, que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Esto vale 7 y esto vale 9. Como lado de un triángulo rectángulo,
Recuerden que una figura geométrica tiene un lado positivo. Esto vale 7 y esto vale 9. ¿Ok? Entonces escribimos que es la raíz de 7 al cuadrado más 9 al cuadrado. Eso es igual a 7 al cuadrado es raíz de 49 más 9 al cuadrado es 81. Me queda la raíz de 49 más 81. Me queda como resultado raíz de 130. ¿Ok? Bien, la raíz de 130 no es una raíz exacta, así que me queda pues raíz de 130, la dejamos como la norma del vector. ¿Ok? Bien, esto se puede hacer con el triángulo rectángulo, claro, es lo mismo, o la norma directa del vector. La norma de este vector es u y es igual a la raíz entre menos 7 al cuadrado más menos 9 al cuadrado. Si se dan cuenta, no importa que los signos sean negativos, de todas formas, de este elevado al cuadrado me va a salir positivo y eso sale raíz de 130. Y de ahí el análisis que en la figura geométrica que acabamos de encontrar, la norma es igual a su hipotenusa. ¿Ok? Esa es la norma de un vector. Ya, listo, ya tengo la primera parte para la coordenada polar. Ahora me falta el ángulo θ. Pero ¿cómo encuentro el ángulo θ? Sí, primero tengo que hallar el ángulo alfa, ¿no es cierto? Porque el ángulo θ empieza desde la abscisa hasta topar el vector. Y aquí tengo el ángulo alfa. Entonces vamos a encontrar primero ese ángulo. El ángulo alfa tranquilamente lo podemos plantear con la razón de tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente de alfa es igual. El cateto opuesto es el 7, ¿cierto? Esto ya lo había puesto acá. El cateto opuesto es aquel que está ahí, ¿no es cierto? Y el adyacente es B. Podemos poner así, ¿no? Tangente de alfa es A sobre B. Reemplazando los valores, tangente de alfa es 7 sobre 9. Noten que no estoy poniendo los signos. De todas formas, si considero los signos negativos, igual sería positivo. Pero recuerden que es una figura geométrica y sus lados son positivos. ¿Ok? Son magnitudes. Alfa es igual al tangente a la menos 1 de 7 novenos. Eso podemos determinar. 7 novenos, la tangente es igual, el valor angular me salió igual a, ¿cómo lo ven esto? A 37,87 grados. Ya está. Tengo el valor de alfa. Obviamente tiene que ser menor a 90 grados porque hablamos de un ángulo, de un triángulo rectángulo. Así que sus ángulos son agudos. No pueden ser mayores a 90. Bien. Ya tengo el ángulo alfa, vale 37,87 grados. Ahora, pero ese ángulo no me sirve para ponerlo en la coordenada polar, porque el que Listen, necesito es el ángulo θ, ¿sí? ¿cómo se acaba el 37,87? Eso ponen ustedes en la calculadora tranquilamente, ¿no? Tangente a la menos 1 de 7 sobre 9. Eh, bueno, en la calculadora tienen como shift que le salga tan a la menos 1, porque es la inversa, ¿no? También podemos tener como arco tangente o la cotangente, dependiendo, ¿sí? Y ponen el valor de la fracción. Ya. Bien, para encontrar, en caso de que necesiten, eh, la tangente a la menos 1 de 7 novenas, ponen en Wolfram alfa artan, entre paréntesis, 7 sobre 9, igual, y ahí está, tangente a la menos 1 de 7 novenos. El resultado, bueno, pues en decimales aproximadamente es ese, y el que nos interesa es en grados, ¿sí? En sexagesimales, grados, sería 37,87 grados. ¿Ya? Continuamos. Bien, ya tengo el valor de alfa, ¿ok? Ya tengo el valor de alfa. Ahora, ese valor es el que acabo de encontrar aquí y es 37,87 grados. Pero yo necesito el ángulo θ. Y el ángulo θ hay que analizarlo en qué cuadrante cae, ¿no es cierto? El vector cae en el tercer cuadrante.
Así que ese ángulo que empieza desde el primero es 90 grados en el primero, 90 grados en el segundo cuadrante y 90 grados en el tercer cuadrante, ¿verdad? En el tercer cuadrante. Entonces, los tres es 90 más 90, 180, más 90 es 270 grados al tercer cuadrante. Pero el ángulo tita está entre 270 y 180, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si le resto el alfa? O sea, este valor angular, le quito. Si le quito este ángulo, ¿qué encuentro? El ángulo tita, ¿sí? Y así podemos nosotros plantear. Entonces, para encontrar el ángulo tita, lo que tenemos es el ángulo tita. Planteamos los tres cuadrantes son 270 grados y está formado entre el ángulo tita más el ángulo alfa, ¿verdad? Aquí está. Los tres cuadrantes se forman. De aquí para acá, el ángulo tita y de aquí para acá, el ángulo alfa. Y entre los tres suman 270 grados. Si le resto el ángulo alfa, ¿qué me queda? El ángulo tita. Y así es como pueden analizar, ¿no? Bien. Entonces, por eso planteo esta ecuación y despejo. El ángulo tita va a ser los 270 grados menos el ángulo alfa. Reemplazamos el ángulo alfa, 270 grados menos los 37,87 grados que tenemos. 270 menos 37,87. 37,87 grados y eso es el ángulo tita. Y eso da como resultado 232,13 grados. Y ya tengo el valor del ángulo tita. Bien, y tiene lógica que valga eso, porque es mayor a los 180 grados, ¿no es cierto?, del segundo cuadrante y está en el tercero. Así que ese valor angular obviamente tiene que ser mayor que 180 y menor que 270 grados. ¿Ok? Y escribimos al fin la coordenada polar. La coordenada polar es raíz de 130, le pongo como una pequeña u. Esa u se refiere a la unidad que va a tener de dimensión. Y el ángulo que es 232,13 grados. Terminada la coordenada polar. Ya, reanudemos. Entonces, nosotros ya tenemos la norma que es igual a la raíz de 130, me parece. ¿Sí? Podemos escribir 130. Raíz de 130 unidades. Porque tiene dimensión. Y la ubicación geográfica, bueno, pues si podemos poner aquí un pequeño eje con sus puntos cardinales. Es el norte, el sur, el este y el oeste. El vector está en el tercer cuadrante, ¿no es cierto? Así que es desde el sur al oeste. Ese valor angular ya lo calculamos porque trabajamos con ese triángulo rectángulo. Es este de aquí, ¿sí? Del sur al oeste. Es el valor alfa. Del sur, 37,87 grados de inclinación al oeste. Ya tengo el valor de alfa, es 37,87 grados. Y escribimos la coordenada geográfica. Es del sur, 37,87 grados al oeste.